Buenas noches, compañeros. Proyecto final de diseño e implementación de microprocesadores y microcontroladores, simulación de bodega de arroz en Proteus. Tutor Edgar Rosero. Estudiante Omar Calpa, perteneciente al CEAT de Pasto, con el programa de Ingeniería de Sistemas, diciembre 13 de 2016. Planteamiento del problema. Mantener una temperatura ambiente en las bodegas de arroz. Se necesita que el arroz mantenga su temperatura mínima de 24 grados, máximo 35 grados. Se requiere un sistema circuito electrónico en el cual cuando suba la temperatura a 35 grados se active el sistema de refrigeración, motor 1. Segundo, se requiere un sistema circuito electrónico en el cual cuando baje la temperatura se apague el motor 1 y se active el sistema de calefacción, motor 2. Sistemas del proceso del arroz desde la entrada hasta la salida, hasta su empaque y finalización. Sistemas tradicionales, sistemas modernos y sistemas tradicionales. Introducción. La aplicación de un sistema de circuito sistema secado de arroz, en el cual aplicamos diversos conocimientos de microprocesadores, como son sensores de temperatura, servomotores, programación en Arduino o Leonardo. Para este caso, la solución de procesos industriales que buscan incorporar soluciones en un proceso industrial integrando el desarrollo de nuevas tecnologías, tanto en software como en hardware, para el desarrollo de estrategias con el fin de optimización de secuencias industriales aplicando instrumentos de programación, el cual permite crear y desarrollar prototipos con el fin de evaluar, corregir y aplicar y afianzar estudios con los resultados, aplicaciones en la industria mediante los microprocesadores. En este caso nos compete la solución de un circuito que nos mantenga la temperatura en un promedio de 24 grados en las bodegas de arroz para que no baje la temperatura y suba a 35 y que también no pierda la humedad. Objetivos. Diseñar un circuito que nos indique la temperatura en las bodegas de arroz. Crear un sistema circuito que controle la temperatura y mueva los servomotores para refrigeración y calefacción. Poner en práctica los conocimientos de programación y PWM y en funcionamiento de Arduino. Implementación de microprocesadores, sus usos y funciones principales. Funcionamiento del integrado de temperatura L35. Funciones del microcontrolador PIC16F87A. Integración de los acervos, aplicación de los mismos en la industria. Simulación de la bodega de arroz. Circuito de temperatura de implementación para el sistema secado de arroz. Temperatura máxima 35 grados. Temperatura mínima ideal 24 grados. Temperatura promedio 24 grados. Servomotor 1, refrigeración. Servomotor 2, calefacción. Temperatura ambiente menor de 24 grados, se apaga el motor 1 y o se activa automáticamente el motor 2 para su calefacción. Temperatura mayor de 35 grados, se activa automáticamente el motor 1 y se apaga el motor 2 y se activa el motor número 1 para su refrigeración o aireación. Simulación en el Proteus de los dos motores. Funcionamiento de servomotores y controles de temperatura. Mediante el micro envía el mensaje a los servomotores indicando que la temperatura bajó y capta esta señal y se pone a funcionar el servomotor número 2 para su calefacción. Si la temperatura es alta, se activa el motor número 1 para su refrigeración. Nos indica que en el display las revoluciones de los dos motores para obtener así un mayor control sobre el circuito. Funciones servomotores y controles de temperatura. Cuando el circuito y programación en el Arduino mediante el microPIC 16F87A y el L35 detectan una temperatura menor o igual a 24 grados, el micro de la señal da la orden de parar el motor y así obtener una temperatura en la bodega promedio de 24 grados centígrados como indica la gráfica. Generador de señales objetivo que emita una señal de alerta o sonido para que la simulación se escuche más real por cada 1, 2, 3, 4, 5 segundos, minutos ajustables emita unas señales. Conclusiones. Diseñar e implementar un circuito para el control de temperatura en las tolvas o bodegas de arroz. Circuito que tenga los dos sistemas, control de temperatura de refrigeración y calefacción, que sea manipulable por el usuario u operario de la bodega. El sistema nos indica por medio de sirenas y luces de rojo-verde si la temperatura está baja o alta. Procedemos a mirar los circuitos en simulación en Proteus. En este momento tenemos los dos servomotores con las revoluciones y en la cual podemos aquí controlar
ya sea automáticamente o manualmente la revolución de los motores. Motor 1 para mayor refrigeración, en el cual debe bajar este motor, porque nos indica que la temperatura está baja, o sea, la temperatura, el motor 1 es para refrigeración y nos indica que la temperatura está alta. Este nos indica el apagado de los dos motores. Esto significa que la temperatura está en un promedio de 24 grados centígrados. En caso de que la temperatura sea mayor, hay mucha calefacción, hay mucho en el ambiente, hay mucho, pasa mayor de 35 grados, pasa de mayor de 35 grados, se activa el motor 1. En caso contrario, que si la temperatura está menor de 24 grados, como es en el caso de la noche, se activa el motor 2 y se apaga el motor número 1. Lo importante es obtener el promedio entre estos dos en la mitad. Tanto se puede realizar manualmente o manualmente o automáticamente. Cuando la temperatura está en 24 grados normales, se apagan los dos motores. Bueno, en este caso, entonces tenemos que ir a que la temperatura sea mayor. Listo. Este es el circuito de los servomotores, el cual nos controla la temperatura ambiente de la bodega. Pasamos al circuito número 2. El circuito número 2 nos indica la temperatura. Si es mayor a 24 grados, el motor se apaga. Si la temperatura es mayor a 24 grados, en este caso pasado los 35 grados, 40 grados, el motor se encenderá. Las bocinas nos indicarán el estado de alerta máxima, mínima, bocinas, bombillos intermitentes y demás para que el operario de la bodega tome decisiones de apagar o encender los motores. En este caso, si bajamos la temperatura, el motor bajará las revoluciones. El motor debe indicarnos que el motor está apagado. Buenas
noches, compañeros. Proyecto final de diseño e implementación de microprocesadores y microcontroladores. Simulación de bodega de arroz en Proteus. Tutor Edgar Rosero. Estudiante Omar Calpa, perteneciente al CEAT de Pasto, con el programa de Ingeniería de Sistemas, diciembre 13 de 2016. Planteamiento del problema. Mantener una temperatura ambiente en las bodegas de arroz. Se necesita que el arroz mantenga su temperatura mínimo de 24 grados, máximo 35 grados. Se requiere un sistema circuito electrónico en el cual cuando suba la temperatura a 35 grados se active el sistema de refrigeración, motor 1. Segundo, se requiere un sistema circuito electrónico en el cual cuando baje la temperatura se apague el motor 1 y se active el sistema de calefacción, motor 2. Sistemas del proceso del arroz desde la entrada hasta la salida, hasta su empaque y finalización. Sistemas tradicionales, sistemas modernos y sistemas tradicionales. Introducción. La aplicación de un sistema de circuito sistema secado de arroz, en el cual aplicamos diversos conocimientos de microprocesadores, como son sensores de temperatura, servomotores, programación en Arduino o Leonardo. Para este caso, la solución de procesos industriales que buscan incorporar soluciones en un proceso industrial integrando el desarrollo de nuevas tecnologías, tanto en software como en hardware, para el desarrollo de estrategias con el fin de optimización de secuencias industriales aplicando instrumentos de programación, el cual permite crear y desarrollar prototipos con el fin de evaluar, corregir y aplicar y afianzar estudios con los resultados, aplicaciones en la industria mediante los microprocesadores. En este caso nos compete la solución de un circuito que nos mantenga la temperatura en un promedio de 24 grados en las bodegas de arroz para que no baje la temperatura y suba a 35 y que también no pierda la humedad. Objetivos. Diseñar un circuito que nos indique la temperatura en las bodegas de arroz. Crear un sistema circuito que controle la temperatura y mueva los servomotores para refrigeración y calefacción. Poner en práctica los conocimientos de programación y PWM y en funcionamiento de Arduino. Implementación de microprocesadores, sus usos y funciones principales. Funcionamiento del integrado de temperatura L35. Funciones del microcontrolador PIC16F87A. Integración de los acervos, aplicación de los mismos en la industria. Simulación de la bodega de arroz. Circuito de temperatura de implementación para el sistema secado de arroz. Temperatura máxima 35 grados. Temperatura mínima ideal 24 grados. Temperatura promedio 24 grados. Servomotor 1, refrigeración. Servomotor 2, calefacción. Temperatura ambiente menor de 24 grados, se apaga el motor 1 o se activa automáticamente el motor 2 para su calefacción. Temperatura mayor de 35 grados, se activa automáticamente el motor 1 y se apaga el motor 2 y se activa el motor número 1 para su refrigeración o aireación. Simulación en el Proteus de los dos motores. Funcionamiento de servomotores y controles de temperatura. Mediante el micro envía el mensaje a los servomotores indicando que la temperatura bajó y capta esta señal y se pone a funcionar el servomotor número 2 para su calefacción. Si la temperatura es alta, se activa el motor número 1 para su refrigeración. Nos indica que en el display las revoluciones de los dos motores para obtener así un mayor control sobre el circuito. Funciones servomotores y controles de temperatura. Cuando el circuito y programación en el Arduino mediante el microPIC 16F87A y el L35 detectan una temperatura menor o igual a 24 grados, el micro de la señal da la orden de parar el motor y así obtener una temperatura en la bodega promedio de 24 grados centígrados como indica la gráfica. Generador de señales objetivo que emita una señal de alerta o sonido para que la simulación se escuche más real por cada 1, 2, 3, 4, 5 segundos, minutos ajustables emita unas señales. Conclusiones. Diseñar e implementar un circuito para el control de temperatura en las tolvas o bodegas de arroz. Circuito que tenga los dos sistemas, control de temperatura de refrigeración y calefacción, que sea manipulable por el usuario u operario de la bodega. El sistema nos indica por medio de sirenas y luces de rojo verde si la temperatura está baja o alta. Procedemos a mirar los circuitos en simulación en Proteus. En este momento tenemos los dos servomotores con las revoluciones y en la cual podemos aquí controlar
ya sea automáticamente o manualmente la revolución de los motores. Motor 1 para mayor refrigeración, en el cual debe bajar este motor, porque nos indica que la temperatura está baja, o sea, la temperatura, el motor 1 es para refrigeración y nos indica que la temperatura está alta. Este nos indica el apagado de los dos motores. Esto significa que la temperatura está en un promedio de 24 grados centígrados. En caso de que la temperatura sea mayor, hay mucha calefacción, hay mucho en el ambiente, hay mucho, pasa mayor de 35 grados, pasa de mayor de 35 grados, se activa el motor 1. En caso contrario, que si la temperatura está menor de 24 grados, como es en el caso de la noche, se activa el motor 2 y se apaga el motor número 1. Lo importante es obtener el promedio entre estos dos en la mitad. Tanto se puede realizar manualmente o manualmente o automáticamente. Cuando la temperatura está en 24 grados normales, se apagan los dos motores. Bueno, en este caso, entonces tenemos que ir a que la temperatura sea mayor. Listo. Este es el circuito de los servomotores, el cual nos controla la temperatura ambiente de la bodega. Pasamos al circuito número 2. El circuito número 2 nos indica la temperatura. Si es mayor a 24 grados, el motor se apaga. Si la temperatura es mayor a 24 grados, en este caso pasado los 35 grados, 40 grados, el motor se encenderá. Las bocinas nos indicarán el estado de alerta máxima, mínima, bocinas, bombillos intermitentes y demás para que el operario de la bodega tome decisiones de apagar o encender los motores. En este caso, si bajamos la temperatura, el motor bajará las revoluciones. El motor debe indicarnos que el motor está apagado.